hace falta actualizar la ley, una ley de ciberseguridad. Ahora mismo nos apalancamos en la ley de crímenes y delitos de alta tecnología que creó el DICAP, pero es una ley enfocada en la persecución del delito. Ahora tenemos que tener una ley enfocada en la prevención del delito, porque hay un elemento, más del 80% de los casos vinculados a temas de ciberseguridad vienen de adentro, de componentes internas, pero hay que seguir insistiendo en cómo nosotros buscamos un punto de equilibrio, usando las tecnologías de información y comunicación para mejorar lo que es la recaudación, para mejorar esa informalidad y que nos formalicemos todos como negocio, no todos, porque siempre hay un rango, pero que estemos por lo menos a nivel del promedio. La tecnología domina el mundo de hoy después del surgimiento de Internet, después del surgimiento de ChatGPT, después de todos los avances e innovaciones que ha habido. La tecnología se ha convertido definitivamente en un factor dominante y vinculado muy estrechamente al desarrollo de las naciones, de las personas individuales. Y contamos hoy con la presencia de Darwin Muñoz, que es doctor en informática. Además, es una persona que ganó el Premio Nacional de Investigación Científica del año 2022, Premio de Investigador Científico en el año 2022. Él además es vicerrector en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, es gerente de Tecla, experto en transformación digital, y es una persona con amplios conocimientos en esta área, con este doctorado, y que nosotros queremos conversar sobre todo porque nos interesa que él nos ayude a entender cómo es el ecosistema digital de República Dominicana en las condiciones en que está hoy y cuáles son los elementos de seguridad. Después de uno pasar un día como el Black Friday, y después de ver todo lo que pasa, el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, por parte de la publicidad para determinar lo que la gente busca, lo que la gente quiere ver, y tantos otros elementos que hay que son facilidades, que ayudan mucho, pero que sobre todo empujan negocios o sectores. Cuéntanos, Darwin, ¿cómo tú describirías ese ecosistema digital dominicano? Sí, muchas gracias, muy buenos días, estimado amigo don Fausto. Para mí es un honor y un placer poder conversar contigo estos temas tan apasionantes y tan cambiantes, porque como sabemos las tecnologías de información y comunicación, eso se desarrolla a un ritmo vertiginoso, difícilmente asimilable para el ser humano normal. Y por eso pues necesitamos apoyo y ayuda, en este caso pues de la inteligencia artificial. Entonces yo puedo describir el proceso en el cual estamos como país, del ecosistema digital del país, en un proceso de transición. Nosotros estamos trabajando en este tema desde finales del siglo pasado, a pesar de que me veo bastante joven, pero sí. Tuve la oportunidad de trabajar ese proceso en varias instituciones, tanto públicas como privadas, incluyendo lo que fue el primer proceso de transformación digital del Poder Judicial. De transformación digital del Poder Judicial. Entonces, hemos visto cómo desde los años pues, 80, que fue 87, donde empecé a estudiar la carrera de Ingeniería de Sistemas, pues hemos visto el desarrollo vertiginoso e intenso de lo que ha sido pues, las tecnologías de información y comunicación de manera específica. ¿Hay, digamos, una política pública que haya conducido el desarrollo tecnológico digital de República Dominicana orientada por el Estado con miras a fortalecer el sector público, el sector privado, aprovechar las innovaciones que República Dominicana se monte en un tren, digamos, de desarrollo más rápido o más lento? Sí, en nuestro país ha tenido y tiene diferentes sabores y momentos en el proceso de transformación digital, sentando la base con el inicio mismo de la informática básica en los años 70, que se graduaron los primeros ingenieros del país
luego los años 80, que fue como donde inició la popularización del uso de equipos informáticos a nivel de escritorio, vamos a decir, con la adopción masiva de PC, de la computadora PC. Luego de eso, pues, con el auge y el desarrollo intenso de Internet en los años 90 y todo lo que es el tema de la web como tal, que es lo que nos permite comunicarnos de una manera mucho más eficiente y entendible, hasta llegar al día de hoy con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre del 2022. 175.000 millones de líneas de código, de parámetros, hicieron posible de que nosotros al día de hoy veamos una inteligencia artificial como un diálogo casi con otro humano con inteligencia natural. Desde luego, estamos empezando a dar los primeros pasos con lo que es la inteligencia artificial. Se ha hablado de inteligencia artificial todo el tiempo, desde el año 1956, que se empezó con el famoso foro allá en Dartmouth. Pero además hubo un BloopD, que fue un computador que compitió con Kasparov. Con Kasparov. Que por cierto se ha convertido Kasparov en un investigador de la inteligencia artificial, después de haber sido derrotado por una computadora. Y eso era la época primigenia, podemos decir, de la inteligencia artificial. Y al día de hoy, pues ni hablar. O sea, las maravillas que se están haciendo con el uso de la inteligencia artificial, pues son sumamente emocionantes. Uno debe estar expectante de lo que cada día se va innovando, se va haciendo, se va investigando, sin tener, sin olvidar desde el punto de vista de la ética, que es lo que a muchos preocupa, pero la humanidad en su desarrollo científico, tecnológico, siempre ha tenido que luchar contra esas tendencias del buen y el mal uso de las herramientas tecnológicas y de las innovaciones que como humanidad y como sociedad hacemos. Los dominicanos, digamos, ¿estamos preparados en el buen uso de la inteligencia artificial? Aquí en la medicina, por ejemplo, en la educación superior, en la ciencia propiamente. Sí. ¿Estamos utilizando inteligencia artificial? En términos generales, la sociedad como tal no estaba preparada para este boom. Estábamos expectantes. La pandemia de la COVID-19 ayudó a nosotros, a muchos, perderle el miedo al uso de algo tan básico como un celular, una desktop, una tableta. Y eso ha ayudado a asimilarlo de una manera más rápida. Pero también hay que distinguir el hecho de ser un usuario, consumidor de productos, de servicios en línea, a hacer un uso significativo de Internet y de todas las facilidades que eso nos brinda. Nosotros como país venimos de un proceso, completando la pregunta anterior, donde las primeras inversiones importantes se comenzaron a hacer en el año 1996 con el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, donde comenzó a montar laboratorios de computadora de manera masiva en las escuelas. No estamos juzgando si fue bien o fue mal usado ese tema. Ha continuado con el desarrollo, luego con el presidente Hipólito Mejía, luego cuando el doctor Leonel Fernández volvió, siguieron esas inversiones, luego el mismo presidente Danilo Medina, pues en su segundo periodo comenzó y lanzó el programa República Digital. Y finalmente el presidente actual, Luis Abinader, pues lanzó Agenda Digital 2030, que es un instrumento, a mi parecer, muy bien hecho desde el punto de vista teórico, pero que en la implementación ha ido de manera gradual y no balanceada en el desarrollo de lo que nosotros necesitamos como país. Incluso luego la OPTI lanzó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial como parte de esa visión y esa estrategia, porque la inteligencia artificial, como mencionamos, es algo que hizo un boom apenas hace 2 años. Sí. Entonces, el gobierno sí está trabajando, el gobierno actual, con intentar de establecer y de desarrollar un ecosistema integral, tanto sector salud, agricultura, el gobierno, desde luego, desde el punto de vista del Ejecutivo, para proveer servicios al ciudadano basado en el uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación. Pero todavía hace falta poder hacer, para mí, un nivel de integración y tener esa visión operativa y de implementación sistémica de todo lo que está ahí planteado. Ya. Lo que estamos hablando es entonces que el gobierno se ha preparado para digitalizar
las acciones, lo que se llamó antes gobierno electrónico, ¿no? Por un lado. Que los ciudadanos no tengan que desplazarse físicamente para obtener determinados servicios. Correcto. Poder hacerlo. Qué sé yo, una licencia de conducir, un certificado, el pasaporte, un certificado de buena conducta, ese tipo de cosas que se resuelven fácilmente. Sí, ya hay mucho que se puede hacer. Pues eso es sobre la base de Sí, bases de datos. De base de datos. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre el tema de gobierno electrónico. Y el título era un modelo de gobierno electrónico ubicuo. La ubicuidad es lo que a nosotros debemos apostar como sociedad. Es decir, que puede estar en varios lugares. La omnipresencia de la tecnología en la vida del ciudadano. Ya. Que podamos, no que nosotros vayamos al Estado a pedir los servicios, que el Estado venga a nosotros. ¿Qué usted necesita? ¿Renovar su licencia? Venga. Yeah. ¿Qué usted necesita? Pagar sus impuestos, mírenlo aquí, como hacen otros países. Sí. Y eso es totalmente posible porque no es un problema técnico, no es un problema tecnológico. Yeah. Nosotros hemos dado pasos importantes para avanzar. Ahí está el programa Burocracia Cero, por ejemplo, sí. que para mí va bastante lento, pero ha ido dando pasos concretos para mejorar los servicios al ciudadano. Yeah. Pero creo que nos falta dos cosas importantes. Por un lado, esa visión integral como Estado, y no que cada institución vaya por acá o por allá, avanzando muchas veces divorciada, sin tomar en cuenta un tema tan básico como de interoperabilidad. Hace falta fortalecer la institucionalidad del país para quién se encarga de eso de manera integral como Estado, porque ahora las instituciones, los ministerios tienen cada uno su propia agenda, que aunque intentan que más o menos se solapen sobre la sombrilla de la Agenda Digital 2030, pues vemos en la práctica que muchas veces algunos van por aquí, otros van por allá. Y entregas de servicios, por ejemplo, como agua potable, electricidad, transporte. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, la innovación digital para este tipo de servicios, tanto en la entrega como en el cobro de ellos? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De hecho, hay sectores críticos en los países que no solamente debemos usar las tecnologías de información y comunicación para gestionarlo de una manera eficiente, sino para brindarle sus servicios. Y se está trabajando, por ejemplo, yo el servicio de la basura, tengo una tarjeta puesta y me cobran automáticamente. Estoy esperando que del agua pase lo mismo, pero sí me llega la factura por email. En el ámbito de la electricidad, por ejemplo, te dan tu consumo en el tema diario, eléctrico, por sí, ejemplo, sí. Te lo hace muchísimo que yo no voy a apagar la luz a una estación. Ya, eso tú lo haces de manera automatizada. Pero, por ejemplo, yo saqué un contador para una fundación que acabo de instalar y me hicieron ir 5 veces. Te hicieron ir a Edesur físicamente. Me dicen que lo mande por email, lo mando y después voy a la estación que lo tengo que llevar. Y bueno, pidiéndome cosas tan básicas, por ejemplo, que el RNC, que había que buscar una certificación de la DGI de actualizada, pero yo consulto mi RNC en línea y veo que está activo. Entonces son detalles que al ciudadano le complican la vida. Y al mismo tiempo la posibilidad de mejorar la comunicación interna del propio gobierno. La interoperabilidad. La interoperabilidad, exactamente. Eso es tan sencillo, mire, como tomarse un vaso de agua, ya, técnicamente hablando. Bueno, sé, por ejemplo, que algunos gobiernos han avanzado extraordinariamente en estas áreas. Por ejemplo, el gobierno de Estonia, por ejemplo, por poner un caso muy lejos. Estuve en julio allá en Estonia. Estuviste en Estonia, porque es un buen ejemplo de cómo el 98% de los servicios públicos están manejados por Internet, por una conectividad que es muy fácil, es una conectividad muy eficiente y las personas no tienen que desplazarse para resolver sus relaciones con el Estado. Estonia vino aquí en el 2017. El país, como enviados. Como enviado, en un acuerdo de Estado. Yo participé en esos diálogos y ese trabajo con la delegación de Estonia para apoyarnos sus mejores prácticas y ver cómo nosotros la pudiésemos integrar aquí en el país. Como dije hace un rato, no es un problema técnico, es un problema por un lado, de marco legal que se tiene que actualizar.
por otro lado de voluntad política y desde luego de recursos económicos. Pero la tecnología paga, o sea, todas las instituciones, ya sea en el ámbito público o privado, cuando usted hace el uso eficiente de las tecnologías de información y comunicación, e insisto en el concepto porque no es lo mismo la parte genérica de tecnología, a lo que son las tecnologías de información y comunicación, que es a lo que yo me refiero, siempre lo que usted invierte en ella se le devuelve en eficiencia y en calidad de servicio. Ya, y en el caso de la ciberseguridad, que es un punto que sobresale sobre todo por la gran preocupación de que tú haces cosas por internet, pero tú puedes estar navegando en terreno pantanoso o alguien puede estar observando y conduciéndote sin que tú lo sepas, sí. A perder, qué sé yo, tu cuenta bancaria o a tener inseguridad. Sí, el tema de ¿Cómo vamos nosotros? El tema de ciberseguridad es un tema amplio, complejo. Nosotros como país, dentro de lo que es la Agenda Digital 2030, es uno de los componentes que más hemos avanzado. O sea, gracias al esfuerzo y a la visión que se tiene del equipo que trabaja lo que es el Centro Nacional de Ciberseguridad, que tenemos pues estándares internacionales. De hecho, a nivel de los rankings internacionales estamos relativamente bien posicionados. Y esa parte hemos adoptado un enfoque proactivo y no reactivo. Pero estamos en los primeros pasos. Hace falta actualizar una ley de ciberseguridad. Ahora mismo nos apalancamos en la ley de crímenes y delitos de alta tecnología que creó el DICAP. Pero es una ley enfocada en la persecución del delito. Ahora tenemos que tener una ley enfocada en la prevención del delito y tratar de crear conciencia y crear un ecosistema de ciberseguridad con un enfoque país, porque cuando los ciberdelincuentes atacan, no le importa si es sector público, si es sector privado. Entonces ahí vamos avanzando, pero los retos todavía son grandes, son muy importantes, y eso se complejiza con dos tendencias, con una tecnología que ya llegó para quedarse, como Internet de las Cosas, IoT, donde pues usted puede manipular una nevera y mandarle un virus al mundo entero, pero con el tema de la inteligencia artificial, pues eso se ha complejizado bastante, y lo que ya viene y que se está también haciendo importantes avances, que es la computación cuántica, que va a permitir la capacidad de procesamiento de una manera importante. Porque todos sabemos que al día de hoy todavía las computadoras solo entienden 0 y 1. 0 y 1. Todas las maravillas que nosotros vemos todavía se mantienen con 0 y 1. Entonces el gran salto va a ser la computación cuántica. Para lograr que la capacidad de procesamiento, que está muy bien y se ha desarrollado bastante, pues de verdad sea un salto cuántico. Ya. Bien, cuando hablamos de desarrollo digital y cuando hablamos de ecosistema digital, ¿realmente estamos hablando del 100% de la población que recibe el beneficio o estamos hablando de un porcentaje de la población que está marginada, que está, digamos, a un lado, que no tiene el acceso por no tener el beneficio? Digamos, la meta y la visión es que sea 100%. 100%. Debe ser. Nosotros tenemos ahora mismo una teledensidad a nivel de telefonía móvil 100%, más del 100%. O sea, aquí hay más de celulares que habitantes, porque muchos tienen 2 celulares, tienen hasta 3. Entonces, pero una cosa es yo tener un celular, tener conectividad a internet, y otra cosa es tener lo que se llama actualmente una conectividad significativa. O sea, ¿para qué yo uso eso? ¿Para bajar video, para ver video de YouTube, para jugar? ¿O lo uso para yo aprender, para yo mejorar mi resiliencia y tratar de que no solo yo, sino mi familia y mi entorno donde yo estoy, mi comunidad pueda seguir mejorando y creciendo? Entonces, hay todavía inequidad. Hay inequidad en términos de acceso de zonas y grupos vulnerables. Hay problema todavía de impuestos muy altos para las telecomunicaciones, a pesar de que hay toda una tendencia de que eso se vea como un derecho humano, pero todavía aquí tenemos un 30% de impuestos. O sea, por cada 100 pesos que yo consumo de temas de conectividad, de uso de internet,
tengo que pagar 30 pesos de impuestos. Es muy alto. El tema de la conectividad significativa, que en República Dominicana debe estar entre un 20 y un 22% aproximadamente. Por ahí que anda, sí. Nada más. Digamos que debe ser la gran aspiración o debe ser el gran desafío en los próximos años. Entiendo que sí, porque es la base. Si no tenemos una infraestructura de conectividad mínimamente robusta y luego de eso los servicios y el uso que yo le doy a esa conectividad, pues si no tengo ese acceso, no puedo lograr lo otro, no puedo lograr desarrollarme estudiando, no puedo cumplir con mis servicios como ciudadano, y no puedo pues seguir creciendo, educándome y aprendiendo. Entonces, el uso eficiente y adecuado, el uso significativo, que sea pertinente para la realidad de mí mía como persona, como ciudadano, para la realidad de mi entorno social inmediato, para la realidad del país, para la realidad de la región y del mundo, es lo que nos permite a nosotros ser pues más competitivos y ser pertinentes a la hora de usar estas herramientas tecnológicas. Darwin Muñoz, Darwin Muñoz ya dijimos que es doctor en informática. Vamos a hacer una breve pausa y cuando retornemos me gustaría hablar contigo sobre la diferencia de la inversión entre sector público y sector privado en desarrollo de el ecosistema digital. Porque yo creo que el sector privado invierte más que el gobierno, por lo visto, porque sobre todo en el sector financiero, hay mucho desarrollo y hay una gran inversión. Así es. Volvemos en un momento en este diálogo con Darwin Muñoz. Gracias. Bien, Darwin, ¿cómo es el esquema de inversión entre sector público versus sector privado? Sí. ¿Quién invierte más? Sí, ¿Y en qué áreas es que se está invirtiendo más dentro del ecosistema digital? Sí, nosotros, como país capitalista, ¿verdad? Pues siempre el sector privado tiene una importancia estratégica, viéndolo en sentido general. Y comparado con el gobierno, que está sujeto siempre a vaivenes políticos, pues el sector privado siempre tiene una visión mucho más estructurada y mucho más basada en lo que es la eficiencia y el uso de los recursos. Más consistente. Desde luego, el marco legal, el marco regulatorio obliga a sectores como el bancario, por ejemplo, a someterse a una serie de exigencias para cumplir no solo con la regulación nacional, sino con regulaciones internacionales. Estamos en un país globalizado, en un mundo globalizado, donde usted hoy tiene 100 pesos aquí y quiere mandarlo a Estados Unidos, tiene que someterse a los esquemas establecidos. Claro. Entonces, normalmente hay buenas inversiones, están siempre actualizándose, están siempre procurando lo mejor y cuidándose desde el punto de vista de la ciberseguridad que hablábamos. Las inversiones son cuantiosas y desde luego siempre el sector privado va un paso hacia adelante en sentido general para cuidarse en lo que son los servicios que se brindan y los servicios que se necesitan tener. Está, por ejemplo, muy de boga ahora el tema de la fintech, estos negocios vinculados a la economía. Sí. Entonces, los países desarrollados basan su economía en una economía digital. Aquí estamos dando también los primeros pasos, creando bancos virtuales, tú poder acceder y crear una cuenta en línea sin tener que ir al banco. Físicamente a Pero hay una disparidad muy grande. Yo tengo un año exactamente ahora en noviembre tratando de sacar una cuenta bancaria en el Banco del Estado y no hay forma. No hay forma de que me... ¿Cómo que no hay forma? Por eso tú lo haces de manera digital. Tú entras en la aplicación, en la app del Banco de Reserva. Para una fundación. Bueno, pero ya es por un tema también de que hay una ley que regula el tema del lavado de activos. Pero un año. Depende, ¿y es una institución nacional o internacional? No, nacional. Bueno, entonces, porque si tiene ramifición internacional, parece que la regulación impone ciertas trabas. Sí. Pero no deberá ser un año. Ya. Yo entiendo y eso es importante cuidarlo.
no solamente ahí, sino en todos los sectores. Pero los bancos virtuales, por ejemplo, sí, es una Quick, maravilla. por ejemplo, Quick, en 5 minutos. En 5 minutos tú tienes una cuenta. Tú tienes... y puedes transferir y recibir pago sin problema. Es una maravilla. Ya. Pero lo que necesitamos es que eso crezca de manera equitativa, equilibrada, y que sigamos avanzando. Y el sector privado siempre va creando pautas y va un paso adelante siempre del sector público en sentido general, hasta que el Estado, pues, como el caso que mencionábamos de Estonia, pues, que son casos importantes, o el caso, por ejemplo, como Islandia, usted compra una Coca-Cola con una tarjeta de crédito. E incluso yo tuve la oportunidad de estar en la India este año en un evento de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y es maravilloso. Ellos tienen allá una aplicación que todo el mundo puede pagar, hasta la comida, lo que sea, con esa aplicación, usando tarjeta de crédito o de débito. Entonces esas cosas son las que ayudan y permiten que el ciudadano pueda acceder a los servicios del Estado y del sector privado de una manera clara. Lo mismo, lo que mencioné, debemos movernos hacia la ubicuidad. Ubicuidad. El otro banco virtual es Mío. Mío es un banco virtual vinculado con el Banco de Reservas. Y es una tarjeta que incorpora micro, pequeños y medianos negocios. Sí, y tú, digamos que la tendencia a nivel universal es que se reduzca el uso de dinero en efectivo. Por ejemplo, en Asia tú tienes que ya la gente no usa efectivo. También en Estados Unidos eso se ha ido reduciendo. Y en Europa. Y en Europa también, porque tú con una tarjeta de crédito perfectamente tú resuelves. De hecho, fácilmente pasa lo mismo ni usted ni yo casi usamos efectivo. Por eso, es muy difícil que uno use efectivo, porque con tu teléfono o con tu reloj tú puedes perfectamente pagar. Porque tú tienes, qué sé yo, el wallet de Google, de Google o de Apple, como quieras, y ya por ahí tú pagas. Y tú tienes tus tarjetas de crédito, tú no tienes que tenerlas físicamente para tu... Exactamente. Entonces, eso tiene desafíos de temas de ciberseguridad. Tengo una amiga que me contaba precisamente el sábado que le clonaron su tarjeta de crédito, $3,000 de Black Friday ahí en Estados Unidos. Dice, yo nunca he comprado ahí en un negocio de eso bien famoso. Y entonces se la clonaron. Dice, ¿y cómo? Porque hay un elemento, más del 80% de los casos vinculados a temas de ciberseguridad vienen de adentro, de componentes internas. Internas de los emisores. De los emisores, ejemplo, de los empleados. O los negocios receptores de información. Cuando tú haces una operación, obviamente que eso es automático, porque se supone que... muchas veces sucede de que nosotros como usuarios tampoco leemos. Porque ella me dice, me mandaron un correo electrónico diciendo como que mi tarjeta estaba comprometida, que hiciera algo, y la persona no hizo nada, hasta que no vio el consumo. Pero a ti, por ejemplo, tú dices, bueno, el phishing es que se llama, ¿no? Sí, hay phishing. Y muchos más. Y muchísimos más, hay muchos tipos de fraude, pero uno de los más comunes es el phishing, que es como salir a pescar, ¿verdad? Sí, de ingeniería social. Exactamente. Ingeniería social. Por eso yo creo que estamos en una generación de transición, porque pedirle a mi mamá, a veces a uno de mis tíos, que tengan la habilidad de poder distinguir ese tipo de cosas, es a veces cuesta arriba. De hecho, nosotros no somos nativos digitales, mi generación, y todavía yo soy joven. La generación que viene detrás, esa sí es una generación que viene ya inmersa, vamos a decir, en ese metaverso, usando el metaverso. Viene inmersa ya en eso, y para ellos va a ser normal y natural el uso de estas herramientas, y también del peligro que representa el hecho de usar estos medios. Bueno, lo del metaverso implica que los personajes son sintéticos. Porque el periodista, por decir un caso, el periodista es sintético. Es un periodista creado con inteligencia artificial, con una imagen que usted no la va a ver en ningún lugar, sino solo en la televisión, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues de ese modo estamos creando un mundo diferente, un mundo alterno. Eso es un proyecto importante de Meta, que vamos a ver cómo va a terminar. Pero la realidad del día a día es... Antes había comenzado una plataforma
que se utilizó en República Dominicana, Sí. Second Life. Sí, ¿Tú te recuerdas? con los avatares. Los claro, avatares, los por famosos supuesto. avatars. Sí, porque las tecnologías no siempre cuando inicia triunfa. Ya. O sea, a veces arranca, no pega, en buen cibaeño, sino que en un segundo lanzamiento y a veces hasta en un tercero, es que Ya. como que se asume, se Mira, adopta. Tú Y eso es así. como doctor en informática, ¿cuál es la velocidad que tenemos en República Dominicana para incorporar todos estos elementos ahora de inteligencia artificial que son los que van en mayor celeridad, a mayor velocidad? Para mí vamos lento, definitivamente. Lentos, Vamos lento. en la incorporación. Hay varios elementos importantes para nosotros con una visión país poder ver esto y adoptarlo. El primero es el regulatorio. Entonces, en nuestro Congreso Nacional, pues se toma su tiempo, por decirlo de alguna manera. Y hay proyectos de leyes que están ahí que se necesitan aprobar, se necesitan avanzar. Bueno, la Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento es una ley de 1962. A modo de ejemplo. La Ley de Expresión y Difusión, la 6132. La de Indotel, ¿de qué año? 98. Del La de 98. Indotel. La del comercio electrónico, firma y documentos digitales es del 2002. 2002. La del 2007, sí. La de crímenes y delitos de alta tecnología. Sí. Entonces estamos muy rezagados en temas legales y eso es fundamental, Sin un marco legal regulatorio adecuado, el país no va a poder avanzar, primero porque no crea confianza a nivel internacional y en segundo lugar va a depender muchas veces del político del momento. Pero tú has valorado como muy positiva la Agenda Digital 2020-2030. El documento. El documento. Entonces, teórico. desde tu punto de vista, cómo va la ejecución de esa agenda gubernamental? Va lenta y dispersa, o sea, no va de manera equilibrada. O sea, por un lado, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, lo que está en la agenda ha avanzado bastante. Para mí el elemento que más ha avanzado, a pesar de las faltas que hace, de la falencia que tenemos desde el punto de vista del marco regulatorio, que sé que se está trabajando para crear esa ley de ciberseguridad a nivel nacional. Se están tomando medidas, para mejorarla, para integrarla, para tomar decisiones, por ejemplo, en tema de formalizar dentro de las instituciones un área de ciberseguridad que pueda encargarse de todas las amenazas que tenemos día a día de los cibercriminales. Entonces, vamos avanzando, pero debemos y podemos avanzar mucho más. A nivel internacional, ¿cuáles son los países que mayor agresividad tienen en términos de violaciones de la seguridad de otros en el mundo? Eso lo sabemos todos. Usted sabe que nos llegan amenazas importantes al país. El Centro Nacional de Ciberseguridad emite un boletín de esas estadísticas, pero sabemos pues de Asia nos vienen ataques importantes. Muy importantes. Sí. Pero especialmente ¿de dónde? ¿De la India? Muchas veces pues de la India, de Rusia desde luego, de países, inclusive en su momento Ucrania está en otro lado, pero antes llegaban también de Ucrania. Hay pues es un centro importante Ucrania. Sí, los ciberdelincuentes no tienen frontera. Entonces ellos pues simulan muchas veces ataques de un sitio, pero están en otro lugar. Bueno, pero por razones políticas parece que hay gobiernos que promueven o crean elementos importantes para crear incertidumbre desde luego, e influir políticamente. Los gobiernos de tendencia dictatorial, como Corea del Norte, Irán, pues, también tienen sus centros de espionaje y de ataques. A veces, y eso fue una expresión que una vez me dijo alguien, con el tema de las elecciones, que fulano hace fraude y el otro no, todos hacen fraude. Lo que pasa es que el que tiene más poder de hacer fraude, pues le va mejor. Y es verdad que existen, y muchas veces eso pasa. A ver, es verdad, como dijo un político dominicano una vez, que hay algoritmos que se utilizan y se ponen en operación. Claro, eso es 0 y 1, eso no es problema. Eso es verdad, se comenta normalmente en el medio nuestro, a nivel de ciberseguridad, que el mundo está dividido en dos tipos de personas. Los que han sido atacados y lo saben,
y los que han sido atacados y no lo saben. Ya. ¿Y cuál es la O sea, práctica cuando es muy una fuerte. institución, por ejemplo, el Instituto Agrario Dominicano, fue atacado y su base de datos fue secuestrada? ¿Qué pasa con eso? Bueno, hay diferentes mecanismos, no solo para el sector público, también el privado. Por un lado, pues debe haber un plan de contingencia siempre. Algo que yo siempre predico y digo que en las instituciones, si hay algo sagrado, deben ser los backup, los planes de contingencia, de sus datos. Claro. Entonces, si usted El no backup permanente, de permanente datos y actualizado. con políticas, con políticas, Eso tiene un costo. Claro, todo tiene un costo. Todo tiene un costo. Pero la Sí. reputación cuesta mucho más. Ya. Con política tan básica, pero muy eficiente de abuelo, padre, hijo, de backup, que te garantiza que tú vas a tener siempre un backup sano y salvo en la historia tuya de toda la vida. Entonces, eso falta. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si fue un ransomware, Un ransomware. que eso es ya liga mayores y muy complicado. Sí. Lo que normalmente la mayoría de las personas hacen una de dos cosas: paguen el rescate porque negocian, o sencillamente intentan ignorarlo, pierden sus datos al momento en que le fueron hackeados y sencillamente recuperan algún backup que tenga y se actualiza. Pero los ransomware es un algoritmo de encriptamiento basado pues en un alto nivel de un algoritmo de muy alto nivel de encriptamiento, fácilmente a 128 bits y mucho más profundo. Entonces de ahí es muy difícil usted lograr desencriptar eso. ¿Cómo llegan? Entonces usted negocia y paga un rescate, como se paga un rescate lamentablemente cuando hay un secuestro o hay algún tema. Entonces, ¿cómo llegan ahí? Hasta con un clip. Con un correo electrónico Sí, o con un mensaje sí, con un mensaje inocente. con un WhatsApp. Eso llega con un clip. Y si hablamos de algo más sofisticado como Pegasus, que no es un ransomware. No, Pegasus es un software. Un software de espionaje. De espionaje israelí. Sí, lo que le digo es que llegar a su celular, a su computadora, hay muchas vías. Porque cuando usted da un clip, detrás de ese clip hay más de 30 subsistemas para llegar a Server 1 a la computadora. Y cualquiera que conozca y sepa, intercepta esos mensajes y puede hacer. Hay mecanismos como la firma digital, por ejemplo, usando un certificado digital, no el garabato que uno hace, que encripta los datos y eso le da garantía de seguridad. Pero es lo mismo que se utiliza para hacerle lo contrario. Bien, quisiera saber si se está utilizando en República Dominicana mucho el acceso y la operación desde el dark web. Bueno, la web oscura. Sí, por eso está la deep web y está la dark web. La dark web. Sí, Ok, de acuerdo. por eso es dark. Dark. Porque está oculta. Oscura. Entonces, De acuerdo. Y está oscura, entonces, vamos a decir, no sé. Hay una cosa que la gente ve, Sí, por supuesto. Entonces, eso tiene sus riesgos, su peligro. Y mi sugerencia es que si usted no tiene nada que buscar ahí, deje eso tranquilo. No entre ahí. No entre ahí, porque normalmente todo lo que... El nombre mismo lo dice, una red oscura. Pero ahí se trafica drogas, se trafica armas, se trafica con personas. De todo. Ahí hay fraude, corrupción, engaño, virus, de todo. Y a eso usted le agrega el tema de la criptomoneda ahora, que es una tecnología diferente usando blockchain. Que eso porque los que piden rescate por secuestro de bases de datos, lo piden en criptomoneda. Sí, porque no tiene forma de usted rastrearlo hasta cierto punto. Todo lo que es digital se puede rastrear. Lo que hay que ver qué poder usted tiene para hacer ese rastreo. ¿Cómo las universidades dominicanas han ido formando personal especializado en protección frente a todos los riesgos que representa? Sí. Uno de los retos que tenemos como país es precisamente la capacitación y la formación en estos temas, el famoso STEM, ciencia, tecnología, matemática, estadística. Necesitamos mejorar las ingenierías, necesitamos mejorar el personal. Incluso, para hablarle algo mucho más reciente, el tema de los semiconductores. Que queremos desarrollar semiconductores. La industria de los semiconductores, queremos que República Dominicana... Pero no hay técnicos, no hay mano de obra. Ahora mismo pues se pretende formar 20.000 técnicos para poder ensamblar aquí de manera masiva
porque nosotros tenemos industria que hacen aquí, arman equipos usando semiconductores en zona franca, pero nos hace falta mucho avanzar. Hay programas que se está haciendo a nivel técnico, el ITLA, el ITCC, algunas universidades tienen sus ingenierías ya en sentido general para formar a nivel de software, hay ya maestrías en temas de ciberseguridad, o sea, se está avanzando, pero a este ritmo nos va a tocar 50 años para tener una capacidad adecuada de respuesta. Eso es mucho tiempo. Pero hoy precisamente salió en la prensa el Ministerio de Industria y Comercio ofreciendo becas, 5.000 becas para ir a estudiar el tema de semiconductores a España. O sea, el gobierno está poniendo su parte para motivar e incentivar, pero tenemos que trabajar juntos como país. Las 58 IES que tengan sus capacidades deben involucrarse, deben ser parte de ese proceso. De tal manera que ahí el gobierno tiene un rol que jugar, para aprovechar la capacidad instalada de las universidades, para que puedan ayudar y apoyar esos programas de formación. Se está en eso, se está armando ese proceso, pero hay que acelerarlo y consolidarlo para poder responder a las amenazas que se ciernen día a día. Y como mencionaba hace un rato, estamos ahora con el boom de la inteligencia artificial, pero estamos a pasos muy cortos de comenzar a trabajar con computación cuántica. Entonces, son muchos retos y desafíos que tenemos y es requerida una mano de obra actualizada y preparada. Bueno, pues la computación cuántica va a acelerar sí, todos estos procesos de manera definitiva. Sin lugar a dudas. Y viene entonces ya toda la parte de los elementos nuevos, como los robots, los autos que se autoconducen y muchos elementos más que están ahí. En muchos países ya están en operación. Sí, el tema del taxi volador que vimos, que ya un taxi volador también. Los carros autónomos, que ya eso tiene varios años. Con la pandemia se retrasó un poquito el lanzamiento, pero eso está ahí. Se sigue potenciando el tema de Internet de las cosas, que eso también es muy importante. Y se sigue investigando y trabajando de manera permanente. Hay muchos fondos que se dedican a la investigación para seguir mejorando todas estas tecnologías y seguir mejorando como sociedad. Hay programas muy importantes de apoyo a la investigación y la innovación en Estados Unidos, en Europa, por mencionar dos áreas que son de alta influencia para nosotros como país. Europa tiene su programa emblemático, Horizonte Europa. Y Erasmus, hay otro creo que se llama Erasmus. Erasmus es más de movilidad, pero Horizonte Europa son más de 95.000 millones de euros disponibles para apoyar la innovación, la investigación en todos los sentidos. Y nosotros como país no le estamos sacando provecho, y creo que es el momento de nosotros insertarlo en esa parte. Erasmus es un programa maravilloso, pero es un programa de movilidad, no tiene la fuerza ni los recursos que tiene, por ejemplo, Horizonte Europa. Y nosotros como país tenemos calificamos para poder participar y aprovechar eso. Vamos a hacer la última pausa en este diálogo con Darwin Muñoz, doctor en informática. Volvemos en un momento. Darwin, una de las dificultades que tenemos es que las nuevas generaciones son las que entienden y viven el mundo de la tecnología como debe ser, pero siguen gobernando, dirigiendo empresas, capitaneando, digamos, el desarrollo económico, gente de generaciones anteriores, los baby boomers, hay muchísimos nombres que se les da, ¿verdad? Sí. A esas personas. Entonces, me gustaría saber cómo República Dominicana puede incorporar esos avances tecnológicos, incluso lo de la inteligencia artificial, para que gente de las anteriores generaciones puedan asumirlo. ¿Hay algún programa, algún entrenamiento, hay algún tipo de labor académica o de integración exitoso que sea ejemplo en algún lugar que podamos incorporar? Sí, mira, nosotros tenemos que superar lo que se llama brecha digital, alfabetización digital, que no es exactamente lo mismo, pero van de la mano. Para nosotros poder realmente como país
llevar a cada rincón de la nación esas posibilidades. Entonces, lo primero es que tenemos que habilitar una infraestructura de conectividad importante. El famoso anillo, el anillo de fibra óptica a través de una de las empresas del Estado, ETEP, que hace mucho que se tiró. Sí, hace mucho, y sí, que sí. ahora mismo está en las proceso redes de transmisión, que al mismo tiempo sean redes de conducción de data. Sí. Una red de capilaridad digital, como se llama, sí. que lamentablemente se hace mucho que se tiró y no se ha podido avanzar por burocracia y trabas muchas veces a nivel de los municipios. Se está trabajando actualmente para intentar ir destrabando un poco eso. Pero se necesita esa visión integral de cómo primero yo resuelvo el tema de llegar a todos los sectores, a todo el país. Trabajar un plan y un programa de alfabetización digital. Están los CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios, que hacen una labor encomiable, intentando de llegar a esas zonas marginadas, intentando de llegar a esos grupos minoritarios. Con el objetivo de cerrar brecha digital. Sí. Con aquellos sectores empobrecidos que no tienen acceso. Sí, entonces, como usted comentaba, estamos en un proceso de transición generacional. O sea, por más que tú quieras exigirle a una persona ya de cierta edad de que se integre de manera activa e intensa a lo que es un uso eficiente y un uso significativo de las tecnologías de información y comunicación, a veces cuesta arriba. Pero nosotros sí debemos garantizar que esta generación que está creciendo y que está subiendo cuente con los elementos adecuados para el buen uso de estas herramientas, para el buen uso de estos elementos que son clave para el desarrollo de la nación, para temas de gobernanza, para temas de desarrollo digital, de economía digital. Nuestra economía tiene que irse moviendo a una economía digital, porque de lo contrario vamos a quedar... Estamos en camino a una economía. Sí. El problema es que tenemos una economía informal muy alta, ciertamente. Muy alta. Pero se supone que las nuevas tecnologías tienen que reducir la informalidad de la economía. Uno entiende eso, ¿no? Sí, pero hay aspectos legales que no son tecnológicos, que se tienen que trabajar, se tienen que actualizar. Y estamos realmente en un proceso interesante, porque acabamos de ver el aborto de una reforma fiscal que venía tal vez muy intensa y no del todo consensuada. Y eso dio al traste con el deseo del gobierno de lograr esa formalización. Entonces, tal vez no fue la mejor estrategia que se usó, pero hay que seguir insistiendo en cómo nosotros buscamos un punto de equilibrio, usando las tecnologías de información y comunicación para mejorar lo que es la recaudación, para mejorar esa informalidad y que nos formalicemos todos como negocio, no todos, porque siempre hay un rango, pero que estemos por lo menos a nivel del promedio, y eso nos va a ayudar a construir un país más fortalecido, más próspero, pero nos hace falta la parte del entorno, de lo que es el marco legal de cada uno de esos elementos, que hay que acelerarlo, de lo contrario nos vamos a quedar rezagados, y eso es un peligro para el futuro de nuestro país. Ya, pero ¿qué podemos hacer como país? Bueno, exigir que nuestro Congreso apruebe ley. Pero eso no está solo en manos del Congreso, porque en definitiva aquí hay libertad, hay una libertad de empresa, usted puede desarrollar todos los procesos tecnológicos que usted desee. Sí, pero si usted no tiene... Independientemente. Si no tiene un marco regulatorio, entonces se queda en algo voluntario. Bueno, pero es voluntario, es decir, las por ejemplo, hacer negocios. Al sector privado, por ejemplo, el sector bancario, usted no tiene que ponerle una ley para ellos cuidarse su ciberseguridad. Pero aquí se están invirtiendo cientos, miles de millones de dólares en desarrollo tecnológico. Pero a nivel de las pymes, a nivel de las pymes es muy difícil. Usted, vamos a decir, motivarla, incentivarla a que inviertan recursos en esto. Tiene aquí NAP del Caribe, que es una empresa de un desarrollo impresionante. Si no lo conocen y si tú no lo apoyas, se hace muy difícil y le da seguimiento. El NAP del Caribe, sí, yo conozco esa historia desde el inicio con don Álvaro Nadal. Claro. Es un ejemplo fabuloso y maravilloso. Extraordinario. Nosotros estamos es un soporte importantísimo. A 0 kilómetros de lo que es la distancia de Internet como país. Ya. Y eso es un
Y ha un aumentado aspecto bastante, que tenemos que ha aprovechar. aumentado el número de cables submarinos con los cuales nosotros nos conectamos con el mundo. Sí, sí, sí. Y También lo último que llegó fue Starlink, Starlink también ya, para que es por la vía conectarnos. satelital. Entonces, insisto, no es un tema tecnológico, es un tema de políticas, de voluntad, de decisión, de todos aquellos actores del país, el gobierno, la sociedad civil, los empresarios, que apostemos todos por intentar avanzar. Ya. Y no es automático, no es automático, pero hay que trabajar de cara a esos avances que requieren estos tiempos, porque si no vamos a ser aplastados, y con todo el tema de los tratados de libre comercio y todo esto, pues nos representa un gran reto, que hay forma de enfrentarlo. Ya hay países, como ya mencionábamos hace un rato, que han logrado superar esa parte. Y así como el gobierno dijo ayer que quiere que para el 2028 hambre cero, creo que también hay metas que se pueden lograr con el tema de transformación El digital presidente que incluso en su necesita el país. brevísimo discurso dijo que el Instituto Tecnológico de las Américas está formando personal y Sí, está sí. buscando la manera de enganchar hacia nuevos procesos Sí, sí, tecnológicos sí, sí. a los cuales debe incorporarse la juventud, especialmente Sí, las sí, nuevas sí. generaciones de Y República también Dominicana. tengo entendido que el Instituto Técnico Superior Comunitario también está trabajando para seguir creciendo y expandiéndose. Pero también hay que insertar a las universidades, hay que darle facilidades, hay que montarla en el mismo caballo, a todas las que puedan y tengan la capacidad, obviamente, de poder contribuir a hacerlo. Hay varias que ya están en esos Hay procesos, hay varias que se han universidades, incorporado. pero Sí. debemos apostar a que todas las que tengan esa capacidad, insertarla, porque necesitamos dar el salto cuantitativo y cualitativo para poder tener un ecosistema digital estable e inclusivo que llegue a todos. Esa ubicuidad que hablábamos, pues es posible hacerlo. El personal, digamos, estudiantil que está en los centros de formación, ¿es suficiente o habría que aumentar ese número? Hay que Por ejemplo, políticas como la que acaba de anunciar el Ministerio de Industria y Comercio, esto ayuda a aumentar el número de personas. Claro, claro. Claro, hay que mejorar la enseñanza desde la base, desde el inicio de la matemática, por ejemplo. Sí, Eso es importantísimo. Eso es clave. Clave, ¿verdad? Es clave. Pues sí, si no hay matemáticas, tú no puedes. Si tú no tienes las matemáticas, no puedes informar ingenieros. No, eso va de la mano. Pero sí, la meta es formar 20.000 técnicos para temas de semiconductores, por ejemplo, es lo que se tiene estimado. Pero ¿cómo tú lo vas a formar, 20.000? Pero en la región ¿Dónde? Costa Rica ¿Cómo? lo hizo. Exacto. Sí, Por ejemplo. pero en base a una política. En base a una política, y a una claro. inversión que hicieron, por ejemplo, Intel en su momento, que se montó que allá, se montó en Costa Rica y fue un aporte importante para el desarrollo, no solamente de la parte de manufactura industrial, sino también de software. Costa Rica es un exportador neto de software. Bueno, por lo visto, Darwin, vamos a tener que volver a hablar contigo sobre estos temas. Se nos quedaron algunos. se nos quedan algunas cosas. Sí. Pero es importante porque esto tiene que ver con la cotidianidad, con la vida en la que usted está envuelto y caminando, porque en definitiva usted se sienta frente a un computador o usted está con un teléfono móvil y usted está tomando decisiones. Muchas veces son decisiones relacionadas con su salud, decisiones financieras, decisiones de dónde hacer, en el caso de los que tienen dinero para inversión, dónde hacer inversiones, y está mirando cómo está el movimiento de la bolsa de valores en cualquier lugar donde usted igualmente. Así es. Entonces, tú tomas decisiones inmediatamente. Sí. Y dependiendo de la capacidad o la oportunidad con la que hagas tus operaciones, tú ganas o pierdes. Así es, así es. ¿Sí? Entonces, creo que es importantísimo. Sí, yo creo que debemos ir identificando áreas prioritarias que están identificadas, pero con planes específicos. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública lanzó su Plan Estratégico de Transformación Digital 2024-2027. Eso mismo debemos seguirlo haciendo por sectores críticos. De tal manera que garanticemos no solamente que cada sector avance, sino que avance de manera integral, insisto, que sean interoperables las cosas que se hagan. El ideal es que desde el Ministerio de Salud llamen a las personas, o del Seguro Nacional, o del Servicio Nacional de Salud,
llamen a las personas para darle seguimiento y decirle, mire, usted tiene que ponerse tales vacunas que le faltan este año que usted no se la ha puesto, ¿verdad? Así es. Y que le digan, usted tiene que checar. Y eso es tan técnicamente es tan fácil de hacerlo. Con las nuevas tecnologías, porque tú haces tú le das un software, tú le das un mandato. Es que de hecho ni siquiera son tan nuevas ya. Ya eso tiene años que llegó. Y eso se puede trabajar y hacer. Y apostar al desarrollo del software. Al día de hoy todo es software. Necesitamos seguir formando ingenieros en software para poder suplir esa demanda con todo lo que viene por delante. Y para eso están las universidades. Qué bueno. Darwin Muñoz, doctor en informática, muchas gracias. Él es gerente general de Teclas. Technology Knowledge and Services. Experto en transformación digital, ha estado con nosotros, hemos conversado sobre estos temas. Vamos a seguir hablando también de estos temas porque evidentemente esto directamente da también en nuestros bolsillos. Sin lugar a dudas. Y en nuestras condiciones de salud, en nuestra tranquilidad, en el tiempo que dedicamos al descanso, cuáles son las aplicaciones que utilizamos cuando estamos frente a un televisor y tantas otras cosas, ¿verdad? Cuando vamos conduciendo. Aquí te dice cómo tú has caminado. Cómo la cantidad de pasos que tú das por día, te lo dicen. Es maravilloso, las tecnologías. Nuevas modalidades. Es maravilloso su uso, su buen uso, para todo lo que necesitemos. Muchas gracias, señores. A Darwin, en primer lugar, por esta conversación y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Gracias a ti. Qué bueno. Me alegra muchísimo, Darwin. Sí, igualmente. Gracias.